Se abre la sesión. Primero que todo, desearles muy buenos días a todos y cada uno, cada una. La senadora, gusto saludarla, senador Castro, senador Velázquez, y especialmente a nuestros invitados de CONSA Chile, al señor presidente del directorio, don Carlos Pozo, al señor gerente general, don Patricio Herrera, al señor gerente de desarrollo, el señor Fernando Velázquez. Además, agradecerles porque entendemos que hoy coincidía una reunión de directorio con esta invitación al Senado, así que agradecemos enormemente el gesto de que hayan podido venir a participar de esto, incluso suspendiendo sus propias actividades que son de tanta relevancia. Se los agradecemos sinceramente. Así es que el objetivo de esta sesión hoy día es continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los honorables senadores señoras Allende y Proboste y señores Bianchi, Castro Prieto y Latorre, que regula y fomenta los sistemas de tratamiento y de reutilización de aguas residuales, boletín 15.690. Por esta razón hemos invitado a ECONSA para que nos pueda exponer acerca de la planta, el desarrollo, el proyecto integral de planta desaladora de agua de mar para la región de Atacama, de Copiapó y Chañaral, desarrollado por ustedes hace un tiempo atrás. Así es que pasamos primero, antes que eso, sí, siempre se me olvida la cuenta. La cuenta, señor secretario, y después vamos a poner varios también, así para que no se preocupen. Sí, le pido, yo siempre pido la cuenta al final, ¿no? Así. Señor presidente, ha llegado un mail de la señora subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación remitiendo información sobre gasto presupuestario en materia de cambio climático, escasez hídrica e hidrógeno verde en cumplimiento de glosas de la ley de presupuesto. Por otra parte, se ha recibido el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la ley 21.075 que regula la recolección, reutilización y disposición de aguas grises para fomentar la reutilización de aguas grises en la agricultura, con urgencia calificada de simple, ya aprobado en general y en particular unánimemente por la Comisión de Agricultura, que lo hizo en los mismos términos que la Cámara de Diputados, y entonces, según lo acordado por la Sala, correspondería que dicha iniciativa sea considerada ahora por esta Comisión de Recursos Hídricos de Certificación y Sequía. Eso es, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿En varios? Bien, entonces ahora sí... Perdón, senador Velázquez. Respecto al proyecto que mencionaba, importante que lo podamos considerar, ¿cierto?, pronto, le demos la agilidad necesaria. Ojalá ya la próxima sesión pudiésemos tener consideración, conocimiento, presentación. ¿Le parece? Sí, porque además probablemente coincida mucho con lo que estamos analizando nosotros, aunque yo creo que el que estamos viendo nosotros es más amplio. Entonces, a lo mejor podría subsumir, ¿cómo se dice? Subsumir, o si no, fusionarse, digamos. Claro, o sea, habría que verlo, sí que... Señor presidente, perdón. Lo que pasa es que en rigor no es posible refundirlos porque están en distinto trámite constitucional y solo es posible la fusión de los proyectos que están en el mismo trámite, en primer trámite en este caso. Así que no se podría porque este, como le digo, está en segundo trámite, el que viene llegando. Además. Sí. Bien, entonces, aclarado el proceso, igual lo vamos a revisar, senador, para darle la tramitación correspondiente y ver cómo se compatibiliza con lo que nosotros estamos haciendo. Muy bien. Perfecto. Entonces le cedemos la palabra al señor presidente del directorio, don Carlos Pozo, o a quien estime conveniente que el presidente del directorio que haga esta exposición que nos trae CONSA. Don Carlos. Primero agradecer la invitación. Primero agradecer la invitación que nos permite mostrar la experiencia que tuvo esta empresa pública en construir la primera planta desaladora de cargo del Estado. Yo quiero destacar dos cosas, digamos. Una, que entre que se inició el proceso con algún grado de concreción de esta planta y se puso en servicio, pasaron 9 años. Y 4 de esos años fue en tomar las decisiones de echar a andar adelante el proyecto. Estos proyectos en general se demoran del orden de 5 años en llevarse a cabo.
buena parte están destinados obviamente a la construcción y puesta en marcha y a la obtención de los permisos ambientales. Este es un proyecto que está en condiciones actualmente de entregar un caudal en salida de planta del orden de los 450 litros por segundo, que se produce utilizando energía renovable. Y esto es un comentario desde mi profesión, digamos, soy ingeniero civil, me tocó participar en el último tiempo dentro de mi carrera profesional en algunos proyectos de plantas desaladoras, y que tiene un diseño que en lo personal me llamó mucho la atención, es muy eficiente y muy bien ocupado el espacio. Cuenta con una tasa de producción de muy bajo consumo. En el mundo estas desaladoras se mueven entre 2 y 5 kilowatts para producir cada metro cúbico, y esta está del orden de 2,8, que es un indicador significativo. En resumen, a mi juicio, es un muy buen proyecto desarrollado por esta empresa, que costó del orden de 150 millones de dólares, y que es una experiencia significativa para tener en cuenta, digamos, para futuras decisiones que el Estado tome al respecto. Yo soy parte de un directorio que inició sus actividades el año pasado. Sin embargo, los dos gerentes presentes fueron actores durante todo el proceso que a CONSA le tocó desarrollar para llevar adelante este proyecto, así que les he pedido que hagan la presentación de mayor detalle. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos. Entonces, cedemos la palabra. Tenemos un problema con la presentación, pero nosotros tenemos aquí en nuestras pantallas la presentación, así que podemos avanzar si ustedes lo estiman conveniente. A ver, fueron a buscar un pen, porque no le pueden bajar por ahí. Así que ahí parece que... Ahí está llegando. Ahí van a través del pen lo van a resolver. Yo voy a decir la número 1. Ahí lo vamos a resolver. Ahí lo vamos a resolver. Ahí llegó el pen. Ahí llegó. Unos segundos que... Bueno, tal como decía el presidente, muchas gracias por la invitación. Si tienen la oportunidad de acceder a la primera lámina, simplemente porque CONSA Chile en general es poco conocido aún en el ámbito público, entonces colocamos una lámina que intenta definir quiénes somos en realidad. Y somos una empresa que surge de la fusión de un conjunto de empresas estatales de orden regional, que en el gobierno del presidente Lagos se define cambiar el modelo que era de privatización de empresas sanitarias estatales por la vía de venta de acciones, con el control, a un modelo que se llamó CTD, que es un contrato de transferencia de los derechos de explotación, que en el fondo es una suerte de subconcesión. El titular de las concesiones sigue siendo el Estado, en este caso a través de CONSA, pero se transfiere el derecho de usar esa concesión por un periodo de 30 años. Eso implica la primera estamos viendo, la primera después del título. Eso implica que por este periodo de 30 años, el conjunto de las obligaciones del titular de la concesión recae en el operador que se gana esta licitación, que en su momento le aportó al fisco de Chile entre el 2001 y 2004 el orden de 500 a 600 millones de dólares como producto de los precios que estuvieron a pagar los operadores por hacerse cargo de estos contratos por 30 años. Entonces, ¿dónde operamos nosotros? En toda la zona norte de Chile hasta la región de Coquimbo, después nos vamos a la región del Maule, a continuación pasamos a Araucanía, seguimos con Aysén y terminamos en Magallanes. Vale decir, tenemos 9 regiones y 9 contratos a nivel nacional
que representan el 22% más o menos de los clientes del sector sanitario chileno. Estos contratos, como ya está dicho, van a vencer entre el año 2031 a 2034, por lo tanto ahí el Estado de Chile va a tener que resolver si los vuelve a licitar bajo un nuevo contrato, seguramente condiciones quizá un poco distintas. Hemos aprendido de este proceso, hay mejoras que hacer a los contratos, hay mejores controles que poder implementar, etcétera, o define otro modelo que como que eventualmente el Estado los pudiera explotar directamente. Pero eso es una decisión, como digo, que vendrá en los años siguientes. Algunas consideraciones importantes respecto de CONSA y este rol de los contratos de transferencia de los derechos de explotación. El primero de ellos es que los contratos a nosotros nos impiden competir, digamos, con los operadores locales. Vale decir, en el caso de la desalinizadora Atacama, tuvimos que obtener en forma expresa una autorización del operador que decía, en realidad yo no voy a hacer la planta, no estoy en condiciones de hacerlo, por lo tanto estoy de acuerdo que usted, ECONSA, asuma, digamos, el rol de constructor de la planta desalinizadora. O sea, no tiene una connotación automática porque, en teoría al menos, ellos renuncian al legítimo negocio de hacer una inversión y tener una rentabilidad asociado a este tema. Un segundo tema importante para la senadora Allende probablemente es que nosotros como ECONSA podemos operar solamente en aquellas regiones en que somos herederos de la respectiva empresa sanitaria en cuestión. Recordar que el sistema sanitario chileno se forma en el año 89 y que en definitiva define que cada empresa opera dentro de los límites de una respectiva región con los activos que pertenecían en esa época al CENTOS. Por lo tanto, al ser nosotros herederos de estas regiones que acabo de mencionar, no tenemos facultades de operar concesiones en otra región distinta a aquellas que están definidas. De hecho, hemos tenido algunas conversaciones iniciales con el gobierno regional de Valparaíso sobre la posibilidad de un proyecto de una desalinizadora y ahí hemos propuesto que eventualmente podríamos actuar como una unidad técnica, pero finalmente el titular del proyecto tendría que ser inevitablemente una entidad del Estado que esté habilitada para operar en la región respectiva. Y vamos a entrar al tema del proyecto de la desalinizadora, pero yo quería hacer también algún alcance previo. Este proyecto se gestionó y tramitó bajo un concepto enteramente privado. Y nosotros somos una empresa estatal. Y eso es porque simplemente en el ámbito de la desalinización, como bien ustedes lo saben, no hay una discriminación respecto a si la entidad que lo propone y lo ejecuta es pública o es privada. Las condiciones, los términos, las regulaciones de concesiones marítimas, digamos, de evaluación ambiental, etcétera, son enteramente igual para todos. Por lo tanto, uno debería pensar que en general estos tiempos de tramitación que hacía mención el presidente, digamos, deberían ser más o menos adecuados. Tuvimos claramente un apoyo regional que fue importante, en que estuvieron los parlamentarios de la región detrás de este proyecto en forma absolutamente comprometida. Tuvimos intendentes que fueron extremadamente activos en poner recursos, como vamos a ver en las etapas preparatorias, y después en apoyar todas las gestiones del caso, pero en definitiva todo esto operando bajo un régimen privado. Y lo último que voy a decir es que se ha criticado mucho que este proyecto partió en 60.000 millones de pesos y terminó en 106.000 millones de pesos. Y la verdad es que este proyecto, como va a mostrar la historia, nos fue transferido a nosotros en el año 2015 después de un conjunto de estudios que estaban haciendo distintas reparticiones del Estado, el gobierno regional, la empresa sanitaria local, etcétera, etcétera, bajo el mandato expreso de que lo licitáramos a la brevedad posible. Eso implicó licitarlo bajo una modalidad que se llama EPC, que uno puede licitar un proyecto aun cuando no tenga la ingeniería de detalle totalmente desarrollada, porque le transfiere al ganador de la licitación la responsabilidad del desarrollo de esa ingeniería. Por lo tanto, nosotros no teníamos los cánones que nos permitían establecer un presupuesto definitivo del proyecto y recién lo pudimos hacer el año 2018, cuando nos dimos cuenta de un conjunto de eficiencias que tenían los estudios base y formulamos ahí un proyecto de 106.000 millones de pesos y el resultado final fueron 106.000 millones de pesos. Entonces,
son algunas consideraciones a tener a la vista. Le voy a pedir a Fernando, que estuvo directamente como administrador del contrato, que nos cuente un poco este desarrollo. Muy bien, muy buenos días a todos y todas. Agradezco también la posibilidad de estar acá y como dijimos, estuvimos tiempo atrás, un par de semanas atrás, el mismo presidente señaló que querían ver en detalle y esperemos poder traer el detalle acá, digamos. La primera lámina muestra un poquito la historia que tiene este proyecto y es bien relevante. Me quiero detener un poco en esta lámina porque esta primera parte, hasta cuando nosotros recibimos este proyecto, que fue por ahí ya por el 2015, hacia mediados del 2015, hay toda una historia previa que tiene que ver con la crisis, que hay que señalarlo, digamos, que se constató entre el 2010 y el 2011. Ahí aparece el 2011, pero en estricto rigor fue entre los 2 años, porque se ocuparon muchos recursos, digamos, agua, derechos de agua, de tenedores de agua. La recarga del acuífero del Copiapó venía deteriorándose y por lo tanto ahí hubo un efecto importante que hoy día se constata lamentablemente en otros acuíferos también. Y por lo tanto ahí nace la primera necesidad, casi diría yo. Nosotros llegamos mucho después, particularmente en lo personal, quienes estamos aquí presentes llegamos después, digamos, pero siempre entendimos que hubo un consenso regional en la cual la estructura sobre todo para el consumo de agua potable, ¿ya?, estaba dado porque necesitábamos me hago cargo de aquello, digamos, porque lo hicimos carne, digamos. Necesitaban una solución estructural que significaba una planta de desalador. Y obviamente, claramente se refleja en que no solo la misma operadora nuestra, Huachañar, en su momento, hoy día Nueva Atacama, empezó iniciando los primeros estudios, sino que el GORE ya en el 2013 toma una decisión importante, transversalmente, entendemos por lo que cuenta la historia, digamos, que efectivamente inclusive se destinan recursos para el estudio de impacto ambiental, lo cual era importante, y define algo relevante también: EIA, no DIA, no, vamos a EIA, porque también entendían que había una responsabilidad también, por lo tanto EIA, y al unísono con esa misma entrega de recursos, la concesión marítima, que ustedes seguramente lo han escuchado muchas veces, que es un tema bien complejo, pero también se incorporan recursos para aquello. Y a partir de eso, en el mismo 2013, ya habiendo licitado y generándose, vamos a ver la fórmula que se utilizó más adelante, se ingresa el 2013, el 2014, el estudio de impacto ambiental. A partir del 2014, 2013, 1 año y medio, se desarrollaron todos los estudios de las líneas base. Y el 2015, ya iniciado ese proceso, en ese momento se CIRA, la Corporación de Desarrollo, que llevó toda la parte administrativa, y la contraparte fue, hasta ese momento, Aguachañal, nuestra operadora. Pero el 2015, cuando se decide que CONSA va a hacer el proyecto, aparece, y más adelante lo vamos a ver, en el proyecto de presupuesto para el 2016, la fórmula, ¿ya?, y se le asigna a CONSA. Ya en ese momento, eso fue en julio del 2015, se le traspasa el estudio de impacto ambiental a nuestra empresa. Cuando se le traspasa, prácticamente ya con el primer IXARA, ¿ya? Entonces, en ese momento, como bien se señaló Patricio, nos traspasa eso con todos los estudios básicos que habían, básicamente para fundamentar todos los estudios de impacto ambiental. Y el año 2016 ya nos hacemos cargo del proyecto. Esa línea de tiempo es relevante porque en el momento en que uno recibe un proyecto como este, que tenía algún avance, ¿ya?, cuando uno ingresa al estudio de impacto ambiental, ya tomó muchas decisiones claves, ¿cierto?
Sobre todo hoy día que las exigencias en ese mundo son bastante más específicas, y por lo tanto cuando uno ingresa, aun cuando ingresa una DIA, está tomando muchas decisiones de cómo son los procesos, en fin, ya se lanzó muchas definiciones, y por lo tanto cuando un tercero recibe es bastante más complejo porque se tiene que hacer cargo de aquello. En el camino a uno le encantaría cambiar cosas, pero en pos de también los tiempos, porque también había una urgencia, ¿ya? Por lo tanto, lo tomamos y lo seguimos gestionando. La siguiente, por favor. A partir de eso, el proyecto planteó varios elementos. Primero, este proyecto distintivo de otros, y lo voy a decir así porque efectivamente recordemos una cosa que es central. Puede estar una planta desaladora puede estar muy cercana a su centro de consumo, y la verdad es que no tendría problema de poder hacer una planta, digamos, y tengo el centro de consumo al lado. Acá no. Acá lo que se quería hacer era incorporar una fuente nueva que estructuralmente diera una solución para el largo plazo. Hemos dicho que, y después vamos a ver esa cifra, esta planta da solución para 50 años al menos a esta región. Y el sistema que estaba o va a abastecer es Tierra Amarilla, Copiapó, Caldera, Chañaral. Tierra Amarilla, Caldera, Copiapó, Chañaral. Todo ese sistema ya existía, siempre se había abastecido desde los pozos del sector 3 y 4, sector 3 debajo de Tierra Amarilla, sector 4 debajo de Copiapó, y eran pozos. Eso se deterioró, no solamente por cantidad, sino que por calidad, y al entrar una fuente como esta, yo tendría que hacer no solamente la planta con sus obras marítimas, sino que también dos proyectos, como se muestran ahí, de conducciones, ¿ya? Y el otro de líneas eléctricas para poder alimentar no solo a la planta, que ya utiliza una buena cantidad de energía eléctrica, sino que las plantas elevadoras que van hacia... Tuvimos que revertir, digamos, una aducción que venía a transformarla en impulsión y la mayor cantidad de agua que se envía hacia Copiapó. Por lo tanto, lo que se hizo fueron esta es una planta aprobada en RCA para 1.200 litros por segundo, con módulos de 150 litros por segundo, y los primeros 3 módulos se hicieron para 450 litros por segundo. Eso es lo que está construido hoy día. Las obras marítimas no se pueden hacer por etapa, por lo tanto se hicieron para 1.200. Pero hay también otra, y que eso también es relevante señalarlo, porque las ampliaciones de 150 a 150, la verdad es que son marginales respecto a la primera inversión, porque también se dejó mucha infraestructura, al menos la obra civil, ¿ya?, para los 1.200. ¿Ah? Por ejemplo, las salas eléctricas. En vez de hacerla por partes, se dejó toda la sala eléctrica. Entonces, hay set, digamos, para poder poner solamente equipos, ¿ya? Entonces, eso permite un crecimiento muy rápido, ¿no? Muy rápido para este tipo de plantas es 1 año y medio. ¿Ah? ¿Por qué? Porque todas estas plantas necesitan... Cuando yo diseño una planta como esta, prácticamente todos los equipos son propios de la planta, son hechos a pedido. No es que yo vaya a comprar una bomba o ciertos equipos que los tenga en él. Lo segundo fue que tuvimos que hacer 42 kilómetros de cañería. Y ahí está la gran diferencia, después la vamos a explicar. Cuando recibió nosotros, decía que las cañerías que teníamos que poner para hacer la impulsión, transformar la aducción en impulsión, la verdad es que eran del orden de unos 11 kilómetros a 15 kilómetros, por lo tanto pasamos de una inversión inicial que venía en el IA, en una ingeniería muy básica, del orden de 11.000 millones, pasamos a 31.000 millones de pesos. Ahí hay una diferencia importante. Los catastros estaban malos, tuvimos que catastrar de nuevo y hacer calicatas y constatar que efectivamente, de hecho, una anécdota, de las 24 calicatas que hicimos para ver cuál era la materialidad del ducto, digamos, y los diámetros, 23 salieron malas, o sea, no correspondían al catastro original.
Entonces, en el desarrollo de esa ingeniería, obviamente cambiaron los montos de inversión. Por eso señalaba también bien Patricio que efectivamente lo que contratamos nosotros, finalmente desde el contrato, típicamente hay aumentos de hora, nosotros en todo el proyecto, con los 3 grandes contratos, solamente tuvimos un aumento de 3,6% Eso es prácticamente inédito en cualquier desarrollo de proyecto. Y lo señalamos así porque efectivamente cuando ya tuvimos certeza y contratados vía licitaciones públicas todos estos elementos, nos dimos cuenta que efectivamente habíamos hecho un trabajo bien específico en todo el desarrollo de la ingeniería. Por último, las líneas eléctricas también hubo una diferencia importante y lo nombramos acá. Hicimos prácticamente 32 kilómetros de líneas eléctricas. Originalmente no existía eso porque ahí siempre puede pasar en el desarrollo cuando uno hace obras de largo plazo como esta. Típicamente en el estudio de impacto ambiental uno ingresa una solución eléctrica que dice, aquí está la factibilidad y yo puedo ir a sacar energía en este caso de la subestación de Caldera, que estaba bastante cercana. Y había factibilidad en su momento, pero pasó el tiempo, 3 años por lo menos, o un poquito más, y ya no había factibilidad. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Aumentar la capacidad para poder retirar la energía de la subestación eléctrica. Entonces tuvimos que hacer prácticamente una subestación eléctrica completa nueva. Y en su momento también habían capacidades de líneas para poder llevar esa... Había que hacer un par... De hecho, había que ser del orden de 6 kilómetros y pasamos a 31. Entonces, de un proyecto que costaba unos 1.200 millones, en su época pasamos a un proyecto que costaba 7.500 millones. Esas son las diferencias relevantes que tuvimos. ¿Por qué este aumento de costo? Porque pasamos de ingeniería específica, muy temprana, digamos muy básica, a ingeniería específica, y segundo porque habían situaciones, digamos, de factibilidades que en su momento no se constataron y tuvimos que hacer otras. La siguiente, por favor. De los hitos relevantes, la RCA se ingresó en el 2014 y se aprobó en agosto del 2016. O sea, del orden de 2 años su tramitación. Yo diría que ahí, en estricto rigor también, más allá de lo lógico que tiene que ser cuando uno evalúa un proyecto como este, quizás lo más complejo fue que en cada Ixara, ¿ya? Tuvimos que responder y por lo tanto congelar los plazos porque pasan todos estos estudios que nos piden ciertas cosas que tienes que hacer un estudio un poco más grande. O sea, no sé, un dato. Estábamos bastante bien, digamos, en el análisis de lo que era flora y vegetación, pero resulta que en ese análisis ya nos pidieron, digamos, que teníamos que hacer un microrruteo completo. Un microrruteo completo es hacer el catastro completo del buffer de 50 metros que en este proyecto hicimos, o sea, el ancho de toda la línea de impulsiones, y ahí pusimos la impulsión y pusimos las líneas eléctricas. Tuvimos que catastrar, digamos, los 60 kilómetros con cada una de ellas. Entonces, no solo hay capacidad técnica en Chile, por cierto, hay buenos biólogos y qué sé yo, pero lleva mucho tiempo, Como así ocurre cuando dijimos que, por ejemplo, uno pide la concesión marítima. El gobierno regional tuvo buen ojo en ese sentido de contratar EIA y ¿cómo que se llama? Y concesión marítima. Previo a todo eso yo tengo que hacer estudios marítimos. En nuestro proyecto y a estas capacidades siempre hay que hacer estudios básicos marítimos. ¿Qué es eso? Vientos, olas, corrientes, la batimetría, digamos, porque es la única forma de que yo pueda definir en un sector dónde voy a hacer la captación y dónde voy a hacer poner la descarga de salmuera.
¿ya? Porque luego hago todos los modelamientos de ingeniería que significan, digamos, cuáles son los efectos que pueda tener. Entonces, lo básico, tengo que hacer esos 2 estudios que en todas partes del mundo se hace. ¿Pero por qué lo digo? Porque ahí en Chile y en todas partes del mundo también se hace, necesito campañas de invierno y verano. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ya tengo un año ahí que no me lo puedo sacar de encima. Y eso, por más que trabajemos en mejoras, digamos, de situaciones, ese es un año. Y luego vienen los estudios, con eso yo puedo diseñar todo lo que tiene que ver con la ingeniería propia del proyecto, pero además puedo hacer toda la tramitación o iniciar la tramitación para la concesión marítima. La concesión marítima, entre paréntesis, hoy día se está demorando del orden de 1.352 días, o sea, un poco más de 3 años y medio. Más que antes, porque nosotros ingresamos, como bien dice ahí, el año, lo puse en la otra lámina, el 2014, y llegamos al 2016, o sea, fue un poquito más de, perdón, el 2017 pues, fue un poquito más allá de 2 años y medio. Recordemos que las tramitaciones de las concesiones marítimas también apareció el 2017 en febrero, pero se concretó afortunadamente, digamos, cuando ya habíamos iniciado el contrato de EPC, digamos, de la planta. Eso fue en febrero del 2017. Entre medio hay toda una tramitación prácticamente de un año donde yo me hago materialmente, ¿ya? Y ese es un tema que hay que tener en cuenta, me hago materialmente eso es un acto público, ¿ya? Que lo hace generalmente la Capitanía de Puerto, donde va y entrega y se levanta un acta y es bastante potente desde el punto de vista legal también, porque permite que yo me hago cargo de esa concesión marítima. Antes no pudiese haber hecho ninguna faena al respecto, digamos, porque, insisto, hay una serie de tramitaciones que hasta el final concluyen que me hago materialmente de eso, y por eso pusimos ahí algunos datos. El primer contrato adjudicado fue el 2017, ese fue lo que señaló Patricio, el principal contrato, que es las obras marítimas con la planta desaladora. Cuando hablo de las obras marítimas, siempre en estos proyectos la clave está en las obras marítimas. La obra marítima entrega el ADN prácticamente por la ingeniería y por todo lo que tiene que ver después con la operación en el largo plazo de lo que es la planta. Y en ese caso, ese contrato permite además, ese tipo de contrato, EPC, Engineer Procurement and Construction, o sea, ingeniería, compras y construcción, permite que no solo dejar los riesgos de que alguien desarrolle todo el proyecto, sino que al hacer competitivo, ¿ya? Yo planteo en unas bases todos los detalles de lo que quiero, ¿ya? Pero también hago competir a los proponentes en términos de qué es lo que me ofrecen ellos en las mejoras de la ingeniería que pueda tener este proyecto. Por lo tanto, en el mundo en general se utiliza mucho esta fórmula, porque permite competir a los proponentes en términos de decir, mira, los parámetros fundamentales son estos y estos otros. El fundamental en una planta de este tipo, y que por lejos en todas partes se utiliza, digamos, es cuántos kilowatt-hora me gasto para producir 1 metro cúbico, ¿ya? Bien lo dijo el presidente del directorio, en el mundo en general las plantas hoy día están funcionando. Cuando partió esto, el año 70, el consumo específico era del orden de 75 kilowatts por metro cúbico, una barbaridad en términos de energía. Hoy día las plantas en el mundo andan entre el 3,1 al 3,3, 3,4. Nuestra planta apostó, y fue una apuesta importante, tanto del que proponente como el directorio haber tomado la decisión, fueron 2,8 metros cúbicos, kilowatts por metro cúbico. Hoy día la planta opera a 2,64, 2,67. O sea, está en unos valores, desde el punto de vista de la eficiencia del consumo energético, muy, muy, muy potente. Prueba de ello es que aparece por ahí, no se ve muy bien, digamos, debajo de la lámina,
el año pasado se ganó esta planta en una postulación, digamos, fue la mejor planta del mundo, en definitiva, por muchos temas, entre ellos este punto que es muy central desde el punto de vista de la eficiencia. La última recepción de obras que nosotros hicimos fue el año 2001, en mayo, de las conducciones. La recepción de esta planta que están viendo acá fue en marzo del 2021. La SIS, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que también hicimos pruebas conjuntas. Cuando digo pruebas conjuntas, se echó a andar todo el proceso en octubre, se aprobó eso, se autorizó el 25 de noviembre del 2021 y se entró a operar el año 2021, el 1 de diciembre. Desde el 1 de diciembre del 2021 a la fecha, esa planta ha funcionado permanentemente y yo diría que no afortunadamente, sino que propio de una buena ingeniería, propio de un buen desarrollo, ha funcionado siempre en los parámetros que se adjudicaron también. Eso es relevante. El consumo específico es uno de ellos, digamos, de los elementos otro elementos que siguen la misma conversión, o sea, 0,45 y de la agua que entra, 0,45 aparece como producida. En fin, la disponibilidad también ha estado en los parámetros adjudicados, 98,8%, que lo cual es muy alto desde el punto de vista de una planta. Así que hay varios elementos a que destacar. Desde el punto de vista de la historia, ya lo señalé, el año 2012 se toma la decisión, si bien con todos los procesos se adjudica el 2013, la Corporación de Desarrollo de Competitividad e Innovación fue la que tramitó todo esto con recursos del gobierno regional. No aparecen las cifras ahí, pero fueron del orden de 600 millones de la época, donde el gobierno regional apostó a efectos de poder desarrollar el estudio de impacto ambiental y la concesión marítima. La solución de abastecimiento fue mediante esta planta de agua de mar. Ya hubo una señal de precio desde el punto de vista de lo que hizo la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Y como dije también, el año 2013, en ese momento MELAT, hoy día CGE, entregó una factibilidad que después, obviamente, por el tiempo que pasó al efecto de empezar a construir, quedó sin efecto. Los estudios que permitieron formular todo lo que, vuelvo a reiterar esto, todo lo que tenga que ver con el EIA, y cuando apareció el primer presupuesto, para decirlo en redondo, digamos, eran del orden de 60.000 millones, 50.000, 150 millones, en realidad venían todos esos montos venían de los estudios básicos que se fundamentaron el estudio de impacto ambiental. Luego, en sus actualizaciones, obviamente hubo una modificación importante. La siguiente, por favor. Cuando el 2015 nos pasaron el estudio de impacto ambiental, obviamente ya nosotros empezamos a trabajar el proyecto con nuestra estructura, ¿ya? También en ese mismo año, habiendo una amplia discusión que fue del orden de un año, ECONSA en su momento hace las veces de decirle a las autoridades, oiga, podemos hacerlo por intermedio del gobierno regional, nosotros somos unidad técnica. Finalmente la fórmula fue utilizada, fue que efectivamente se le traspasó directamente a ECONSA por intermedio de una transferencia a Corfo para poder capitalizar a ECONSA, y esos recursos capitalizables del orden de 59.150 fuesen, y esa fue la forma utilizada, fuesen capitalizados para construir una planta desaladora. De hecho aparece en la glosa específica de Corfo del año 2016 esa fórmula. En ese mismo año, en 2015, se inicia un proceso de precalificación que fue bastante participativo. Al efecto, hubo 10 empresas que entre marzo y octubre de 2015
participaron en el proceso de precalificación, que fue otro hito relevante, diría yo, porque en ese momento tampoco en el mundo se estaban desarrollando muchas plantas. Y llegaron a precalificar 10 empresas, entre empresas y consorcios, de las cuales finalmente participaron hasta antes del proceso de licitación 9, ¿ya? En el proceso prácticamente no se cayó ninguna, se cayó una sola, y 9 participaron. Y finalmente nosotros en el proceso de licitación llegamos a tener 5 propuestas, de las cuales 4 propuestas fueron elegibles hasta el final, ¿ya? O sea, fue muy competitiva. Pocas veces se ve eso, digamos, porque en estricto rigor generalmente llegan hasta 2 o 3, digamos, consorcios. Ese fue un elemento importante. Eso. La siguiente, por favor. Bueno, ahí está lo que señalé respecto a la fórmula presupuestaria. Esa fue una fórmula presupuestaria que decidió el propio Ministerio de Hacienda. En su momento las autoridades políticas de la época más bien hicieron este diseño. Nosotros recibimos el proyecto con todo lo que significó a partir de esa formulación presupuestaria. Insisto, nos hicimos cargo ya hacia julio del 2015, dado que venían, y se señalaba que iba a venir en el presupuesto del 2016, y por lo tanto nos hicimos cargo tempranamente de ese estudio de impacto ambiental, digamos. La siguiente, por favor. La historia financiera, como señalamos, desde el punto de vista de lo que es la comparación de los presupuestos, lo primero es, insisto, ese número estaba muy ligado a los estudios básicos, 59.150. La revisión que se hizo, completa, digamos, del presupuesto, ya incluso el año 2018, iniciados los estudios, es porque, ya ha iniciado el primer contrato mayor, digamos, que fue hacia enero del 2018, fue porque terminamos los 2 estudios más relevantes que tenía y que tenían menos desarrollo. Primero, el de conducciones, y segundo, el que obviamente le señalé que como quedó la factibilidad, quedamos sin factibilidad, y por lo tanto tuvimos que hacer un proyecto totalmente nuevo en la parte eléctrica. Es ahí donde se hace una revisión completa y nosotros formulamos un proceso presupuestario, obviamente ya con todos los antecedentes en la mesa, y por eso llegamos a los 106.000 millones de pesos. Prácticamente cumplimos estuvimos en el orden de ese proyecto. Cuando hablamos de los 106.691, quisiera dejar claro que ahí está todo el presupuesto y el gasto completo. ¿A qué me refiero? Están los 3 grandes proyectos, la planta con su obra marítima, están las conducciones y están los proyectos eléctricos. Pero además se incluye todo lo que tenga que ver con gestión, asesorías, hitos. ¿Ya? Los hitos fueron re importantes en este tema porque fueron los que nos acompañaron para poder constatar que efectivamente se hicieran las obras que se señalan que obviamente permiten que no existan claims, en fin, una serie de elementos que son relevantes. Están todos los gastos que significaba movilizar a la gente desde Santiago o desde alguna parte. En fin, es el presupuesto completo, ¿ya? Ahora, digámoslo también, están los temas ambientales. Ahí nosotros, si bien no hago mucho relato ahí porque es bastante largo decir, digamos, pero también asumimos una gestión ambiental distinta. Me explico. Hay muchas cosas que se le dejan a los contratistas, ¿ya? Ejemplo, lo más clásico, el monitoreo paleontológico, arqueológico. Eso como empresa estatal dijimos, aquí hay mucha sensibilidad, sobre todo en esa zona, y por lo tanto las tomamos nosotros, como Econsa, directamente,
¿ya? No dejándoselo a un tercero. Y creo que fue un diseño que nos permitió además tener mucho control respecto a lo que estaba pasando en esos mundos. Incluso el tema de todo lo que tenga que ver con vegetación y con flora y fauna. Hay perturbaciones que uno tiene que hacer al principio de las obras, en fin, esos temas no se los dejamos al contratista, los tomamos nosotros. Con todo, no alcanzamos a gastarnos 1.000 millones en todos los compromisos que teníamos ambientales. El EIA fue hecho por GSI, una empresa de acá de la zona, ya que tiene bastante experiencia. ECONSA, el presupuesto realizado por la administración, auditado por tercero el 2008 y aprobado el 2019. Cuando digo el 2018 y el 2019 es porque hicimos esa revisión completa y dijimos, estos son los presupuestos. Es más, cuando hicimos las licitaciones correspondientes, y cuando hablo, básicamente es la que tuvo mayor impacto, que es conducciones, estuvimos prácticamente en el valor, digamos. O sea, si bien no hubo nunca un presupuesto oficial porque lo pusimos a competir, sí, efectivamente, estuvimos exactamente en los presupuestos que habíamos señalado oficiales para poder hacerlo comparativo cuando hace uno la adjudicación. Por lo tanto, claramente el desarrollo de la ingeniería obviamente te da un mayor nivel de certeza en los niveles de inversión. La siguiente, por favor. La distribución de los montos en general de todo el presupuesto de las obras, por cierto, es esa. El 60% se lo llevó la planta con sus obras marítimas. De ese monto, que fueron del orden de 61.000 millones de pesos completo, ¿ya? El 40% de ese valor se lo llevaron las obras marítimas, particularmente porque después vamos a ver por qué. Son bastante especiales las obras marítimas en este caso. El 30% las conducciones y el 10% las obras eléctricas. Si se dan cuenta, digamos, 40% de obras complementarias. Y eso no siempre es así, ¿ya? Pero en este caso, obviamente, por la lejanía, digamos, de los centros de consumo, obviamente había que hacer este tipo de obra. La siguiente, por favor. Y eso es lo que señalé delante, digamos, ¿por qué el 40% del valor de la inversión que se hizo en la planta era? Porque aquí lo que se utilizó fue por segunda vez en Chile se hacía un proyecto parecido, o sea, igual, digamos. El primero fue en la planta que se hizo en Coloso, ¿ya? de Mel, ¿no? Mina Escondida. Ella utilizó también túneles bajo lecho marino, digamos. ¿Ya? Nosotros también usamos lo mismo. Por lo tanto, claramente no hay cero intervención del borde costero. ¿Ah? La única inversión que tengo yo en el mar, digamos, en el lecho marino, es donde instalo la torre de captación y donde instalo los difusores para poder hacer la descarga de salmuera. El resto es todo un túnel que se hizo, yo diría, en una experiencia bastante buena, digamos. Era el mayor riesgo que teníamos porque ahí efectivamente teníamos un riesgo importante porque no hicimos nunca, por los tiempos y por los costos, no hicimos nunca geología, digamos, bajo el mar. También es muy carísimo. Aún así, es un proyecto que anduvo bastante bien, digamos, en los tiempos, porque además en los tiempos se hicieron los dos túneles. Un túnel es de 320 metros. Se hizo un pique, digamos, muy grande, de 30 metros, donde abajo en ese pique están todas las bombas de captación, y de ahí un túnel bajo lecho marino. La captación tiene 320 metros, desde la zona del pique. Y por otra parte un túnel que tiene también otro pique, y un túnel que tiene 290 metros, donde se descarga la salmuera. Esa es la gran distinción, digamos, que tiene, otra de las distinciones que tiene este tipo de proyectos. Como dije anteriormente, el presupuesto inicial consideraba alimentación eléctrica. El proyecto incorporaba el aumento de capacidad en la subestación de Caldera. La subestación de Caldera tiene actualmente un transformador que puede retirar hasta 12 megas. 7 ocupa Caldera,
¿ya? Con el aeropuerto. Entonces no quedaba capacidad. Nosotros tuvimos que instalar una y dejamos instalado un transformador de 40 megas, ¿ya? O sea, hoy día esa subestación tiene 50 megas. Por lo tanto, pudo ser el retiro hasta como si estuviese funcionando a los 1200. También es un aporte no solamente al proyecto, digamos, sino que a la zona, porque incluso hoy día aparentemente llegan otros proyectos de energías renovables que podrían entregar en esa subestación su energía, y por lo tanto aparece como un beneficio en la zona también. Como dije, el proyecto de conducciones significó, una vez avanzada la ingeniería, triplicar el monto. Nosotros estábamos entre 10.500, 11.000 y llegamos a 32.000 millones más o menos. El 100% de los contratos de obra fue el tipo PC, salvo dos obras bastante pequeñas, digamos, que se hizo ingeniería. Clásicamente la misma ingeniería que desarrollé se licitó y se construyó. El modelo de gestión, me detengo un poquito acá. Quizás nuestro modelo de gestión, para que vamos a descubrir la rueda, nos abocamos a hacer algo que hace mucho el MOB en concesiones, que es utilizar a terceros especializados, y recalco eso, quien hace las veces de hito o inspección técnica de obra, para poder constatar dos cosas en los EPC. Uno, hace las veces de formular unas buenas bases y bien detalladas. Esa es la gracia, lo dice la literatura. Cuando uno deja un espacio abierto, se pueden meter controversias importantes. En este caso nosotros hicimos especificaciones muy, muy detalladas. Con esas especificaciones el proponente hace una oferta. Esa oferta ya tiene una serie de declaraciones bien relevantes, incluso en formularios. Entonces lo que hace uno en el EPC es constatar que yo pedí esto, usted dijo esto, y por lo tanto eso es lo que yo estoy viendo en el desarrollo de la ingeniería y después de la construcción. Como el modelo implicaba, digamos, por supuesto que armar un equipo, nosotros no crecimos. Nosotros éramos 15 personas en Econsa cuando partimos haciendo este proyecto. De hecho, me hice cargo, digamos, del tema ambiental, y éramos 2. La empresa creció a 27 personas. Directamente estuvimos ligados a ese proyecto del orden de unos 12 personas. Y sí tuvimos una buena cantidad de asesores muy específicos, tampoco equipos muy grandes, pero sí el equipo que nos importaba a nosotros era el del hito. Que hay empresas especializadas en Chile, son inscritas en el registro del Ministerio de Obras Públicas, que son para inspección, son 7 grandes. Hicimos una licitación pública. La gracia que tiene esto es que yo puedo tener un pool importante de especialistas, digamos, en cada una de las materias, porque una planta desaladora como esta ocupa, sobre todo en la planta misma, digamos, ocupa mucha especialidad. Imagínense las obras marítimas, la eléctrica, en fin, la mecánica, la instrumentación, en fin. Incluso necesitábamos un buzo en algún momento, porque se estaban dando muchas cosas abajo, y bueno, todos esos elementos, yo creo que desde el punto de vista de la gestión, tuvimos una buena idea, digamos, que finalmente resultó. Claramente aplicamos técnicas de project management y que son probadas, digamos, en el mundo, que son bastante buenas. Compramos un sistema de control, hicimos un benchmarking importante, compramos uno americano que es bastante bueno, se ha utilizado poco en Chile, pero nos permitió una trazabilidad impresionante desde el punto de vista de lo que significaba llevar un control de este tipo de proyecto. Piensen ustedes que quien se ganó el EPC, GES Nima con CBB,
Claro, Vicuña, ellos prometieron, digamos, del orden de que era factible, digamos, del orden de unos 1000 entregables. Cuando hablo de entregables, planos, especificaciones, ¿ya? Llegamos a 2700. Eso quiere decir que la misma empresa desarrolló muy buena ingeniería, ¿ya? Fue muy detallista en eso. Y nosotros a lo que finalmente llegamos con este modelo de gestión es que tuvimos 0 puntos punch. Puntos punch son los puntos pendientes que te quedan una vez que terminaste la obra. Eso casi inédito. O sea, pregunten ustedes, ¿no? Oiga, ustedes en esta hora, ¿cuántos puntos punch tienen? Y generalmente quedan 1500, 2000. Nosotros somos una empresa pública y por lo tanto teníamos un desafío importante de poder tener todo eso cerrado. ¿Y por qué? Porque nos da la posibilidad también los contratos que hicimos para poder hacer esto. Ahora, para eso tienes que tener una buena inspección técnica. Y creo que en el desarrollo de lo que hicimos, ese fue un gran apoyo. Una muy buena forma de, primero, no crecer como Econsa a un tamaño que iba a ser. Porque el hito de la planta era con una inspección técnica ahora que fue RIQ y que mantuvo el orden de un promedio de unos 17 personas permanentes de distintos tipos de especialidades que estaban viendo cómo se construía y cómo se montaban los equipos y todo eso. La siguiente, por favor. Esa es la foto del interior del estanque 4000, cuando estaba vacío, por cierto. El financiamiento aprobado incluía varias cosas importantes. Los traspasos desde el fisco, desde el erario nacional a Corfo, para poder hacer la capitalización de utilidades, ojo con eso, y el uso del financiamiento bancario transitorio, pagando esto por la recuperación del IVA. Entonces me quiero detener, a lo mejor en la siguiente, son 3 elementos. ¿Y por qué digo esto? Porque es súper importante también señalar cómo se terminó y cómo se financió finalmente este proyecto. Dijimos que lo primero fue, con los estudios básicos y con lo que se había hecho en la LDA, se formuló un primer presupuesto que era de 59.150. Por cierto que cuando nosotros hicimos la revisión llegamos a los 106. ¿Ya? Ahí poniendo todos los elementos. Faltaban del orden de 40 y algo mil. Primero, no tuvimos el traspaso completo de los 59.000 millones. El Estado nos traspasó hasta 57.000 millones del orden. Por lo tanto, una decisión que en su momento se tomó fue que Econsa tenía utilidades retenidas por 44.000 y tuvimos que capitalizar, o sea, efectivamente, bien digo, capitalizar del orden de 42.000 millones. Y lo que restaba para poder completar los 106 eran del orden de unos 10.000 millones. Hicimos las consultas respectivas técnicas al Servicio de Impuestos Internos, que era posible hacer la recuperación del IVA. Hicimos la recuperación del IVA y mientras hacíamos ese calce, solicitamos al Ministerio de Hacienda poder endeudarnos por ese monto, ¿ya? Y al recibir rápidamente o en una gestión que afortunadamente fue más o menos ágil, eso siempre depende de las empresas y no del organismo, porque uno tiene que entregar buena información para eso. En la devolución del IVA podemos pagar rápidamente ese crédito. Por lo tanto, la composición tiene que ver un poquito con lo que efectivamente entregó el Estado en su momento, más los recursos que tenía Econsa, ¿ya? Que yo creo que es importante. Aquí lo que hago es lo que se dice: el traspaso incluyó un convenio en septiembre del 2019 destinado a regular la incorporación. Ya lo señalamos al principio. Esto significaba que todo lo que hicimos, no solo en el marco desde el punto de vista regulatorio, que también es importante tenerlo en cuenta. Me explico. La inversión, y eso era lo fundamental de esto, ¿no? La inversión que se hacía por parte del Estado no se traspasaba tarifa, ¿no? Fundamental. ¿Por qué? Porque los números señalaban que el impacto tarifario era del orden del 66%.
O sea, eso incluía OPEX y CAPEX, inversión y operación. Eso primero se hizo, como digo, mirando la regulación lo permite, sanitario. O sea, no hay que mover nada desde el punto de vista de lo que es las leyes existentes. Y por otra parte, nosotros teníamos un contrato, o tenemos un contrato que le denominamos CTDEC, contrato del traspaso del derecho a la explotación de la concesión sanitaria. Y ahí las reglas estaban bastante claras, digamos. Primero no podíamos competir, como señaló bien Patricio, y la preeminencia, digamos, obviamente lo que está establecido en el propio contrato es que la propia operadora tenía que hacer esa inversión, hay una rentabilidad incorporada y por lo tanto ese primer convenio significaba reglar todo eso. O sea, renuncio a las tarifas que voy a aplicar van a ser solamente de operación, en fin, muchos elementos, pero siempre mirando el contrato CTDEC. Entonces, por lo tanto, siempre dentro de las reglas del juego. Y en ese sentido, bien importante dejar claro eso porque también tiene que ver con la participación entendiendo de que las partes estaban contestes, como se dice, en términos de señalar de que efectivamente había algo que era de política mayor, digamos, de política pública, digamos, que era no traspasar esto a los clientes. ¿Ya? Y por eso señalamos que ya en septiembre del 2019, avanzado el proyecto, llegamos a un acuerdo en términos de regular. Recordemos también de que los contratos de traspaso del derecho a la explotación está en la ley sanitaria, pero además esto tiene una fórmula de cómo la empresa operadora opera, digamos, valga la redundancia. Y eso tiene que ver con cómo yo le traspaso mis activos. ¿Ah? Eso es el manejo de activos. Y eso es vía comodato. Entonces, en este convenio también se establecían esas reglas del juego. Incluso más adelante se establece cómo hacer cómo traspasar esto. El primer convenio, primero es un acuerdo, como dije, complementario al contrato CTDEC, o sea, dentro del mismo marco. Después, la operadora renuncia al derecho a realizar y rentabilizar la inversión, regula el traspaso y establece que solo podrá cobrar tarifa de operación, la fórmula legal del traspaso de los activos, como dato por la vigencia del contrato, tal cual en las mismas reglas del juego, y se establecen las condiciones, y eso fue súper relevante a la hora de también trabajar con la superintendencia para aprobar este sistema, y que tenía que ver con que se cumplan todas estas condiciones para yo poder traspasarlo como dueño de esta infraestructura, que la CIS apruebe como fuente de producción y que por tanto apruebe la aplicación de tarifas de operación solamente, que todos los contratos sean recepcionados a conformidad técnica, cosa que habíamos cumplido, y que sean traspasados en la totalidad los permisos y los terrenos y las servidumbres respectivas. El traspaso, una vez terminado la planta, que se provocó el 1 de diciembre del 2021, como dijimos, se demoró 8 meses en todas estas tramitaciones, desde el 26 de marzo, que fue la recepción de la planta desaladora. La siguiente, por favor. Y el segundo convenio, porque hubo un segundo convenio, ese ya del año, probablemente tal del año 2021, es que fue como la fórmula que en su momento establecieron las autoridades para poder hacer la aplicación de solamente la tarifa de operación, hacerla gradualmente. ¿Ya? Eso es lo que contempla el último convenio que se firmó, también dentro del marco del contrato CDI, y que establece que la aplicación gradual del aumento de tarifa, en este caso de la planta funcionando a 150 litros por segundo permanente, como lo dije, desde el 1 de diciembre del 2021, así funciona. Ese aumento de tarifa es del 15%. ¿Ya? Ese 15%, en vez de aplicarlo de una vez, se ha estado aplicando gradualmente en un porcentaje menor. ¿Ya? Muy menor, incluso hoy día estamos hablando de trimestralmente 0,3%, si mal no recuerdo. ¿Ya? Entonces, ¿qué establece eso? Ahora, ¿cómo se hace esto? Porque obviamente la empresa tiene que operar, tiene
tiene que tener los recursos para poder operar, digamos. Econsa asume la deuda de la fracción no aplicada al operador durante el periodo 2021-2024. Vale decir, aquella fracción que no se le cobra a los, nosotros nos hacemos cargo vía una deuda. ¿Cómo amortizamos esto? Con que hay un instalado 450 litros por segundo en 3 módulos de 150. Hoy día la planta opera para los clientes regulados en una mezcla de aguas, ¿ya?, con 150 litros por segundo. ¿Ya? Quedan disponibles 300. Con esos 300 yo puedo hacer venta de agua no regulada a terceros. ¿Ya? Con las utilidades que nos presenta esas ventas de agua, nosotros participamos también como Econsa. Y todos esos recursos que obtenemos nosotros van a cubrir estos montos de tarifas que nos aplican. Entonces, es un modelo desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el uso de las aguas, la capacidad instalada, un modelo virtuoso desde el punto de vista de, primero, hacer esta gradualidad que nos parece interesante, pero además deja algo permanente, que no solamente es por la gradualidad. Cada vez que yo vendo agua, ¿ya?, y eso está establecido en el decreto, no en este convenio, en el decreto, ¿ya?, el costo medio me baja y por lo tanto le baja también la tarifa a los clientes, ¿ya?, porque no le puedo cargar todos los costos fijos, digamos, al cliente. Por lo tanto, en la medida en que yo tenga venta de agua no regulada, también por efectos del propio decreto tarifario traspasa, ¿ya?, ese menor costo medio al cliente. Entonces, complementándolo con este convenio, prácticamente hoy día ha sido gradualmente la aplicación de ese 15%, que permite además tener permanentemente, ojo, otra cosa que no se ha dicho, una planta, cuando uno construye una planta como esta, no es para tenerla parada, porque parar una planta como esta es más caro que tenerla andando. O sea, uno tiene que siempre mantenerla andando. Cuando uno anda a un bastidor de 150 litros, permite que yo vaya jugando con los otros dos y por lo tanto voy haciendo rotación, ¿ya? Las membranas, por ejemplo, solo un dato técnico, no pueden estar más allá de 6 meses con un líquido específico, digamos, para que no se formen microorganismos. Después tengo que hacer desplazamiento de agua. Entonces, permite, digamos, que la planta me mantenga. Lo ideal es que esté a los 450, ¿ya? Porque además los costos medios, insisto, son más bajos. Pero desde el punto de vista técnico, me permite una mejor performance de la propia planta. Creo que ahí estamos terminando. Sí, estamos para poder hacer preguntas, nos quedan 15 minutos, nos quedan para la sesión, así que... Yo me quedaría ahí porque los efectos del modelo ya prácticamente los dije. Es prácticamente un resumen de lo que... Castro, la senadora Allende, y la senadora Aravena y el senador Velázquez. Sí, Senador Castro. Gracias, presidente. A ver, yo quiero hacer algunas consultas. ¿Cuánta gente trabaja hoy en Econsa? Escuché que esta planta está diseñada para funcionar 50 años. No sé si es efectivo. Y lo otro, a ver, Econsa, siendo una empresa del Estado, me imagino que ustedes ya tienen pedidas concesiones marítimas en otras regiones. ¿Por qué lo digo? Porque creo que es importante hacerlo, porque como vemos que el país está creciendo, la gente está yendo a las costas y empieza a construir, entonces es súper bueno que Econsa, que tiene hoy día la responsabilidad, diría yo, de visualizar a futuro, que tengan pedida concesiones de tal manera que no se construya, porque si caso contrario se va a construir, después va a ser un problema gigantesco para poder hacer estos estudios de impacto ambiental que los van a complicar. Yo creo que es súper valioso de que Econsa tenga hoy día reservas de
de ciertos tramos de la costa, de tal manera que no se pueda intervenir y reservar para futuras plantas, porque sabemos que vamos a tener dificultades de falta de agua en diferentes regiones, ya la estamos teniendo, y creo que eso es súper importante que Consa hoy día tenga esa visión para poder asegurarnos de que no vamos a tener dificultades en construcciones a futuro. Eso, presidente. Y felicitarlos además por el trabajo que están haciendo. Gracias, presidente. Bueno, por supuesto, agradecer esta detallada exposición. Nosotros así la habíamos solicitado. La verdad es que más que la parte ingeniería, que es notable todo lo que hicieron, sino que nos interesaba un poco el modelo, porque es interesante acá, yo me acuerdo muy bien, porque en ese entonces yo era senadora, que aquí nosotros teníamos una mirada muy crítica de digamos, las condiciones en que operaba la empresa sanitaria, porque además teníamos una escasez de agua brutal, entonces los pozos eran casi 200 metros y por lo tanto el agua salía bastante de poca calidad, por llamar así, tenía algunos parámetros incluso superiores a lo que se permitía por la OMS. En resumen, yo creo que aquí es muy interesante la experiencia que se ha tenido, porque lo que me interesa destacar acá, y que es el tema que uno quisiera ver, con una planta multipropósito que permite darle, en este caso, la solución del agua a más de 270.000 habitantes en 4 comunas, pero más allá de eso era sin subir la tarifa, porque yo me acuerdo de las primeras discusiones, se nos decía, la tarifa subía entre 60 y 70%, y nosotros decíamos, es una locura. Ya la gente de Atacama estaba indignada por la mala calidad del agua, y si usted le decía, le va a subir 70%, eso, entonces creo que abrieron un modelo muy interesante, que no sé si es replicable, digamos, que esa es como la pregunta número 1. Número 2, quisiera como que también supieran que nosotros estamos en este momento abordando como 3 ejes que tienen que ver con desalinización como nueva fuente de agua, obviamente en una escasez hídrica, eficiencia hídrica, que consideramos que también, haciendo el símil, lo que fue eficiencia eléctrica, que también puede, digamos, ayudar, y tratamiento de aguas residuales. Y tratamiento de aguas residuales, porque me parece que este país no reusa y no reutiliza, y creo que ahí estamos perdiendo. Entonces, quisiera que ustedes nos dijeran si ven, primero, tienen observaciones, porque estamos actualmente en tramitación, ya en particular, cuando terminamos de recibir las indicaciones del Ejecutivo, sobre el proyecto de desalinización. Entonces, es el momento que quizás ustedes con su experiencia puedan hacer llegar algunos comentarios, que es lo que nos interesa muchísimo. Y segundo, también si además tienen comentarios que agregar justamente para un proyecto como el que también estamos ya empezando a ver, y ustedes son parte de los invitados que establecimos justamente por la experiencia para tratamiento de aguas residuales. Entonces, me gustaría agregar eso. Y lo tercero, bueno, se mencionó poco, aparentemente me gustaría saber, porque esto ya incluso tiene un tiempo, considerando cómo las tecnologías hoy día cada vez son más rápidas y dinámicas, pero aparentemente ustedes no han tenido y no tuvieron. Bueno, yo sé que la ciudadanía tenía mucho interés que se mejorara el acceso al agua y la calidad del agua, pero o sea, había mucha simpatía, por decirlo así, con la idea de este proyecto, pero de todas maneras no han mencionado algún tipo de dificultad en términos de la salmuera y las consecuencias, o sea, medioambiental. Y eso creo que es interesante, porque en este momento hay un tema, hay un proyecto incluso que sería bastante interesante para ayudar en parte a paliar el déficit de agua hacia el interior de la región de Aconcagua. Sin embargo, hay toda una situación conflictiva y incluso la toma a pesar de tener resolución calificada. Entonces me gustaría también que si pudiera abordar aquello. Gracias. Gracias, senadora Allende. Senadora Aravena. Gracias por la exposición muy detallada. Yo tuve la suerte de estar allá. Conocer la planta digamos en vivo, y la verdad es que impresiona la cantidad de personas, la muy poca cantidad de personas que trabaja ahí, la eficiencia, el nivel de control, digamos, de cualquier falla, todo automatizado. La verdad es que es un lujo de planta, y el modelo de negocio, que no lo conocía porque nosotros nos mostraron la parte más técnica, también me parece extraordinario, o sea, tan bueno como la implementación del tema. Y yo básicamente me da la impresión que no hay nadie del Ejecutivo acá, ¿no? No. Que esos son los temas que, bueno, que a mí me ocupan, porque si estos modelos son tan eficientes y ya esta planta tiene algunos años, obviamente uno pensaría, yo sé que los tiempos son lentos, pero esto es una necesidad para muchas comunas del país, por lo tanto, si el modelo es eficiente y ha funcionado, como ustedes lo plantean, ¿cuál es la proyección que tiene el gobierno respecto de replicar esta situación en otras
regiones, entendiendo que acá hubo una visión del gobierno regional muy, muy grande en un principio, ¿cierto?, que genera todo esto y además un círculo bien virtuoso y habilidad en la administración, por ejemplo, para decir, mira, el tema tributario va a ser, digamos, con eso vamos a pagar deuda, etc. Yo encuentro extraordinario. La pregunta en concreto, además de felicitarlos, que me hubiera encantado que esté el Ministerio para poder entender un poco cuál es la proyección de esto a futuro, porque no nos podemos quedar con un caso exitoso. Esto era hacer muchos casos, porque tampoco encuentro que la cantidad de recursos versus lo que implica sea tan alto y sobre todo esta cosa del prorrateo que hace que las personas finalmente no tengan esta tarifa aumentada. Y los 300 litros por segundo de los que usted habló, no quiero, o sea, me interesa a mí mucho saber cuál es el uso del punto de vista, si es productivo, a qué sectores productivos, porque eso tiene un efecto secundario que ni siquiera estamos calculando, que no es solamente el ingreso, cierto, que a ustedes obviamente les genera esta posibilidad de poder disminuir la tarifa, sino que el impacto económico para el país, para la zona que tiene estos 300 litros por segundo, que hoy día están de una u otra manera generando otros ingresos para el país y otros tributos. Entonces esto es muy virtuoso, o sea, felicitarlos absolutamente, pero preguntar quiénes son los consumidores de eso, qué sectores económicos, no qué empresa en ningún caso. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Senador Velázquez. Gracias, presidente. Ya algunos colegas han manifestado algunas de estas consultas, pero respecto a si ustedes creen necesario, y pareciera que así es cierto, que este modelo se replique en el país, hay obstáculos al respecto que ustedes pudieran manifestar, probablemente hay alguna información también reservada, pero comentarnos aquello. Respecto al uso de la salmonela también y su efecto, si al respecto hay algunos estudios, es posible este subproducto ocuparlo para algún negocio, algo que a la comunidad los deje tranquilos, porque el modelo que ustedes han presentado ha sido bastante virtuoso. Por un lado, el éxito de la empresa, pero también la comunidad que está atenta. Bueno, a ver, será muy interesante el diseño, pero a ver, en mi boleta, ¿cuánto es lo que me aumenta? Y eso es lo que el gobierno, cualquier gobierno, desde la política pública está atento. Y luego, en esta relación con Corfo, ¿cómo ha sido este proceso respecto a capitalizar recursos, los plazos, la forma, algunos consejos que ustedes puedan entregarnos ahí también para cortar ciertos plazos que puedan resultar obvios, pero es bueno saberlo de quién han estado en el negocio? Gracias, presidente. Gracias, senador. Perdón, se me olvidó decir algo que quizás es importante. La verdad es que nosotros estamos esperando y estamos en deuda de tener una ley de costa más allá del borde costero, que regule, que ordene. Yo creo que esto es algo bien importante. Y va a pasar, en principio, las concesiones que entregaba Defensa pasan al Ministerio de Obras Públicas. Y eso también creo que es interesante unirlo, presidente, como comentario que olvidé decirlo. Yo tengo un par de preguntas, nomás tienen que ver con lo de si efectivamente CONSA tiene dentro de su giro el ir más allá del agua para el consumo humano y para ciertos servicios, o sea, hacer provisión de agua en negocios no regulados, digamos. Si en el fondo es tan libre como decir este es un negocio no regulado, por lo tanto lo puedo hacer y por lo tanto puedo vender agua a la agricultura, puedo llenar un embalse, puedo vender agua a la minería, en fin. Eso me gustaría tener claridad bajo qué normativa de CONSA, porque yo entiendo que estos son de giro único. Entonces, por eso quiero saber cómo manejan eso para efectos de poder si ese modelo es replicable o no en otras regiones. Y la otra consulta que tengo tiene que ver con la tarificación, porque cada 4 años se tarifica el costo del agua potable que le llega a las personas. Y las plantas también requieren mejoras en infraestructura, requieren inversiones, entonces, ¿quién hace esas inversiones? Porque si esas inversiones las hace el operador, evidentemente eso va a tarifa. Si hablamos de que están hechos 3 módulos y se requieren 2 módulos más, aunque difícil por la cantidad de población que hay y la necesidad, quizás no creo que la demanda aumente tan rápido, pero si fuera así el caso, pensando en una planta en lugares más poblados, si hay que poner un cuarto, un quinto módulo, un sexto módulo, ¿quién hace la inversión? Esos son básicamente las preguntas que yo tendría en términos prácticos, digamos. Creo que podemos abordar las respuestas entre los tres, digamos. Yo quiero referirme a un aspecto general que no sé si responde a alguna de las consultas realizadas, pero de la exposición que hicimos se deduce la necesidad de que una mano
y no como en este caso que hubo más de una mano, gestione el desarrollo integral de estos proyectos. Esa es una primera... y que esa mano, para aquellos proyectos que son de servicio público, de obligación del Estado, acumule la experiencia y no sea repartida en distintas entidades del Estado, o sea, que no pase de una parte del Ministerio de Obras Públicas a ECONSA o al revés, digamos, que se diluya esa experiencia en distintos organismos del Estado. Lo tercero es que se resuelvan los temas de cómo estos proyectos de impacto público, digamos, son financiados y los efectos que deben o no deben causar en las tarifas. El costo de producir agua desalada hasta el momento es más alto que producirla proveniente de fuentes continentales, significativamente más alto. Entonces, esto hay que irlo preparando de antemano y no resolverlo en la marcha como fue esta situación, digamos, en que hubo muchos problemas que fueron resueltos de esa forma. No sé cómo se está desarrollando la ley respecto de esos aspectos, pero creo que son necesarios de incorporar. Y lo otro es una obviedad. Las plantas desaladoras están a la orilla del mar y mucha de nuestra población está alejada del mar, más o menos. Además, una planta queda situada en un punto de la costa y las localidades están por muy cerca de la costa, que estén a cierta distancia de la planta. Tal como vimos aquí, hay un monto significativo que debe gastarse en conducciones, que a veces tiende a olvidarse, digamos. Hay que tener presente que el costo de producir entregado fuera de la planta es uno, pero que si hay que trasladarlo, tiene implicancia en inversiones de obras de conducción, de impulsión, es decir, bombeo, y los costos de operación asociados solo a ese efecto, que tiende a olvidarse. Entonces, eso es lo que quería tomar yo en términos generales. No sé si... Yo voy a tomar algunas cosas de las que me acuerdo, partiendo con una observación que comparto plenamente que hacía el senador Castro, respecto a por qué no nosotros o cualquiera no pide concesiones a nivel nacional, porque uno de los grandes problemas que están teniendo el desarrollo de nuevos proyectos de desalinización es dónde se localizan y dónde tienen condiciones favorables desde un punto de vista medioambiental. Y nosotros hemos sido consultados por distintos organismos públicos y privados respecto precisamente a este proyecto de ley de desalinización y cuáles son las mejoras que se debe implementar. Y nosotros creemos firmemente que debe haber una entidad pública que debe propiciar el desarrollo de proyectos de desalinización de manera de anticiparse a estos procesos de definición de terrenos, condiciones medioambientales, etcétera, que permitirá posiblemente reducir los tiempos de 5 o 7 años, que es un proyecto actual, a 3 o 4 años, como una forma efectiva de promover el desarrollo de ese proyecto. Y esa entidad, a nuestro juicio, debe ser enteramente estatal y debe trabajar en el desarrollo de una planificación del borde costero, de manera a decir que de la quinta región hacia el norte hay 25 sitios propicios para el desarrollo de desalinizadores y que de alguna manera se vayan asignando de acuerdo a la prioridad que se le pueda asignar a los proyectos. Yo creo que es un tema que eventualmente podría mejorar sustantivamente los tiempos de tramitación de los proyectos. Lo otro que se decía que este es un modelo de gestión. Este es un caso muy atípico de una política pública que se gesta no desde la macro, que es donde se gestan las políticas públicas en un marco más bien conceptual y teórico, a cómo más bien una experiencia concreta puede transformarse en una política pública. Todas estas cosas que parecen tan analizadas y racionales fueron contingencias en su momento. El año 2020 hubo una autoridad de la época, que no voy a nombrar ahora, que dijo que la solución era simplemente paralizar la desalinizadora. Estábamos a nivel de un 95% de avance, paralizar la desalinizadora,
y esperar que el ambiente fuera más propicio para aplicar las tarifas. En ese caso estábamos hablando de las tarifas de operación, frente a lo cual consideramos que era un despropósito sin duda mayor, digamos. Entonces se gestó este convenio con Nueva Atacama un poco a partir del requerimiento y de la urgencia del momento. No fue un diseño establecido con el tiempo. La necesidad es la que genera finalmente el instrumento. Y por último, además agregar que respecto a lo que nos solicita la senadora Allende, hacer llegar algún texto que dé cuenta cuáles son nuestras propuestas en materia del proyecto de ley de desalinización, estamos enteramente disponibles. Y lo último, respecto a su pregunta si este modelo es replicable, yo creo que absolutamente la respuesta es sí. Pero desde CONSA entendemos que nuestra condición y rol es ser una empresa estatal y trabajar lo más eficientemente posible en los proyectos y encargos que tenemos como empresa, y por tanto, ¿quién debe pronunciarse en definitiva respecto a cuáles son los modelos que se van a implementar? Recordemos que en la región de Coquimbo todavía subsiste una cierta controversia respecto a cuál modelo implementar, y finalmente son las autoridades de gobierno que están definidas en ese ámbito. Yo me voy a referir a varios temas que anoté acá. Sí. Desde el punto... Perfecto. Cantidad de personas de CONSA hoy día 22. Porque es 50 años, el caudal medio que utiliza Tierra Amarilla, Copiapó, Caldera, Chañaral son 750 litros por segundo. Hoy día, de esos 750, 150 lo aporta la planta desaladora. Esta planta puede crecer hasta 1200. Ahí están los 50 años. Porque además no creo que se agoten 100% las otras aguas, digamos, las aguas continentales. Las tarifas. ¿Quién asume la inversión? Bueno, hasta el momento, lo primero que hay que decir es que los 450, al menos para en esta fase, ya las puso el Estado, digamos, y son prioridad independiente que se vendan aguas a terceros. Ya voy a ir a quiénes son desde el punto de vista de los interesados. Están destinados al 100%, hasta los 1200 inclusive, a consumo humano. Entonces, claro, uno puede decir, ya, llegado a los 450, ¿quién hace el siguiente módulo para consumo humano? No está definido. Y es como parte de la política pública. Eso yo creo que es un tema bien fundamental. Desde el punto de vista de la amplitud del giro, ¿por qué nosotros podemos vender a terceros? Y aquí aprovecho de... ¿Quiénes son los terceros en el caso de Atacama? Básicamente minería. ¿Ya? Y eso básicamente también porque... Sí, efectivamente. Y permite, además, cuando la minería va a buscar estas aguas, permite dejar aguas disponibles en lo continental. Entonces, es un círculo muy, muy beneficioso, exactamente. Creo que esto podría ser posible, y es una opinión que tenemos quienes conocemos esto, por los costos también a la agricultura, pero con subsidios. Es lo mismo que hemos dicho, digamos, desde el punto de vista CAPEX. Creo que es absorbible desde el punto de vista... un subsidio. Tercero, también tiene que ver con que hemos visto reuso como siempre complementario, ¿ya? Desde el punto de vista, la senadora Allende señaló algo muy, muy, muy clave, que creo que ustedes lo tienen muy claro, porque ya he conversado con algunos de ustedes, la eficiencia hídrica. Y eso tiene que ver con el ciclo del agua. El ciclo del agua en Chile hoy día se empieza a completar, vale decir, ojalá reuso, ¿ya? Y desalación. Y ahí completamos todos los ciclos del agua, digamos, donde podemos sacar agua. Yo creo que en eso estamos también. Nosotros también lo vimos en poquito tiempo atrás, digamos, con Antofagasta, con el tema reuso. La amplitud de giro, ¿por qué? La amplitud de giro tiene que ver con que nosotros somos de giro único exclusivo, pero la ley nos establece también que podemos hacer venta de agua, venta no regulada. Y ahí está la posibilidad de que efectivamente... Como un objeto secundario, como el objeto principal. No, yo no puedo construir una planta para la minería, pero si tengo excedente en las instalaciones que tengo, sí lo puedo vender. Claro, y eso baja las tarifas, o sea, tiene puras cosas. Y eso, claro, el costo medio lo aporta, digamos, para efectos de mejorar, digamos, eso también permite, entre otras cosas,
una amplitud, digamos, de giro que no es tal, digamos, pero como el giro secundario, como dijo Patricio, es posible. Me quiero referir 2 minutos a la salmuera. Nosotros utilizamos en esto, no teniendo normativa, tal cual lo dijimos en reuso, no teniendo normativa específica, nos fuimos a, cuando no inventar la rueda, digamos, buscar la norma más estricta, que es la australiana, y por lo tanto, esa fue la base normativa técnica para poder hacer los diseños, sobre todo en el tema de la salmuera. Actualmente, todas las plantas que están funcionando, como las plantas de agua servida, tienen un plan de vigilancia ambiental. En este caso, ese plan de vigilancia ambiental hace las veces de que se están dando los supuestos de ingeniería, ¿ya? La norma australiana dice que a cierta distancia yo tengo que prácticamente estar al 5% de la misma cantidad de sal que tiene el mar. Eso se proyectó a 30 metros desde el difusor, ¿ya? Actualmente está entre 20 y 22 metros según el plan de vigilancia ambiental. Eso se está midiendo. Eso es una cancha de básquetbol, ¿ya? Si ustedes van a la planta, algunos que han ido, entre un pique y otro está la toma y hay 60 metros. No hay interferencia, yo no estoy captando salmuera, ¿ah? Esto es porque las condiciones del mar chileno son espectaculares para este tipo. Muy distinta a otro país, es muy distinto. Yo siempre parto diciendo, es muy distinto y que yo lance salmuera al lado de una barrera de coral, ¿ya? O en el Mediterráneo. De hecho, destaco siempre al hub de la UPLA, que están trabajando en esto hace más de 10 años, en esto, y han hecho estudios aquí en Chile, y afortunadamente en España, en una de las más grandes plantas. Esa planta, que lanza al Mediterráneo, no es una cancha de básquet, es 1 kilómetro cuadrado. Entonces, es donde yo lanzo las aguas. Y por supuesto que acá en Chile, como no tenemos planicie costera, ¿vale? Es decir, cae rápidamente y tiene corrientes, ¿ya? Y por eso los estudios básicos son importantes, esos que son de dos temporadas, invierno-verano, digamos. Yo hago todas esas mediciones y hidráulicamente en Chile tenemos muy buena ingeniería y eso lo aprovechamos. Eso. Yo creo que es súper bueno que nosotros como Comisión de Recursos Hídricos le pidamos a la Ministra de Obras Públicas de que instruya, a lo mejor puede ser a CONSA o a quien la ministra le parezca, ver cómo somos capaces de proteger ciertos espacios marinos para poder instalar plantas a futuro. Porque yo creo que es un tema que debemos visionar y creo que eso lo podemos pedir pedirlo a la ministra como un informe. Yo quiero... A la ministra de Obras Públicas, yo creo que es la que debería instruir. Presidente, yo creo que además de eso, lo que habría que pedirle a la ministra y a su equipo es que venga a la comisión y nos dé un detalle de cuál va a ser la estrategia del gobierno respecto a este tema, que incluye, obviamente, una estrategia, el poder ya estar anticipándose a digamos, a estas concesiones, pero también a una propuesta que entiendo que ya debe conocer, que se refiere a una entidad específica, especializada al interior, por ejemplo, de obras públicas, que pueda estar anticipándose a una política en torno al tema de desalinización, que es mucho más relevante, que esté a la par del proyecto de desalinización que estamos tramitando. Eso. 30 segundos, presidente, porque yo sé que estamos actualmente, tal como les agradezco y por supuesto que nos interesa recibir la observación de ustedes frente al proyecto de desalinización, también tratando con proyectos de tratamiento de aguas residuales, porque también en la experiencia ustedes nos puede ayudar. Muchas gracias. Lo siguiente, con respecto a lo que señalaba el senador Castro, me parece que esperemos, antes de oficiar, que la ministra nos presente la estrategia respecto al tema de desalación, porque además están trabajando en la indicación, no sé si va a ser sustitutiva o no, pero están trabajando en las indicaciones, entonces yo esperaría un poquito eso, y además, mientras tanto, tenemos debidamente listo con las de reuso ya. A lo mejor podríamos partir la próxima semana ya viendo las indicaciones de reuso. Mañana voy a conversar con la ministra y le voy a preguntar cómo están a propósito de la sesión de ahí de obras públicas que hay en La Serena. Entonces, y ahí vamos a ir programando. En caso de que los temas de desalación depa más rato, que espero que no, porque dijeron 5 semanas más o menos,
oficiaríamos. Pero mientras tanto esperemos qué es lo que nos va a hacer la ministra. Exacto. Bien, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, entonces se levanta.